Hola chicos, espero que se puedan encontrar bien. Vamos a dar lugar a esta segunda parte de la materia correspondiente a nutrición normal. Y vamos a comenzar hablando del primer tema que corresponde a la introducción a los hidratos de carbono. Entonces, lo que haremos en esta clase es hablar de conceptos generales que abarcarán justamente los temas que estaremos viendo en próximas clases. Por ende, es necesario que, antes de estudiar cada una de las vías metabólicas, nosotros entendamos los conceptos generales que existen, al menos de los hidratos de carbono. ¿Cuáles van a ser esos aspectos generales que tenemos que manejar? Cuando nosotros hablamos de los hidratos de carbono, es importante que entendamos que los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos o azúcares o glúcidos muchas veces, van a ser la principal fuente de energía que tiene el cuerpo humano, o al menos de las más conocidas. Entonces, a los hidratos de carbono los vamos a poder encontrar en la gran mayoría de los tejidos, justamente, a la gran mayoría, disculpen, de los alimentos que nosotros consumimos. Ahora, durante el proceso de digestión, que no es más que el proceso por el cual nosotros consumimos y vamos rompiendo justamente estas moléculas complejas, a partir del proceso denominado como digestión, vamos a romper a los carbohidratos a su molécula mucho más simples, que van a ser justamente los monosacáridos. Los hidratos de carbono para nosotros vamos a denominarlos como polisacáridos. Entonces, mediante el proceso de digestión y absorción de los alimentos, estos van a ir siendo degradados hasta su unidad básica, que justamente será el monosacárido. Este monosacárido va a ser justamente la molécula de glucosa, que es como nosotros la vamos a conocer de aquí en adelante. Esta se va a absorber para posteriormente ser utilizada por las vías metabólicas. Entonces, aquí aplicaremos un concepto que lo vimos durante la primera era, que corresponde al metabolismo. Es importante que recordemos que para nosotros el metabolismo en sí va a ser el conjunto de reacciones químicas que pueden ser tanto catabólicas como anabólicas y que tienen como función la formación real de la energía. Esto es importante para nosotros porque durante la primera era lo que hacemos es estudiar cómo es que la célula realiza el proceso de la respiración celular, mientras que al menos en segunda era estudiaremos cuáles son las vías metabólicas que van a contribuir de cierta manera a la formación de energía. Pero como lo podemos ver, los hidratos de carbono van a ser la principal fuente de energía del ser humano, ya que generalmente es el que encontramos en la gran mayoría de los alimentos. Eso sí, cuando las moléculas de glucosa son absorbidas y pasan a la sangre, eso, que es justamente la glucosa en sangre, va a recibir el nombre de la famosa glucemia. La glucemia es el nombre técnico que le vamos a dar al azúcar en la sangre y que corresponde o que tiene un valor normal de 70 a 110 miligramos por decilitro. Este pequeño valor, al menos en esta primera clase, es muy importante que lo resalten y lo recuerden bien, ya que más adelante lo volveremos a ver, pero ya aplicado a los casos clínicos tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo número 2. Cuando hablamos también de los aspectos generales, decimos entonces que los monosacáridos, que es la unidad básica o eh, más simple de los hidratos de carbono, van a ser los monosacáridos, pero para nosotros reciben el nombre de la molécula de glucosa. La glucosa entonces, como lo vimos en primera era, va a ser el sustrato para poder realizar la respiración celular. Dicho proceso tenía como finalidad la formación de la energía, pero para que eso pueda ocurrir, la glucosa debía cumplir con la primera etapa de la respiración celular, que justamente corresponde a la glucólisis en sí, para poder contribuir a la formación de la energía. Nosotros más adelante vamos a ver cómo el exceso de la glucosa, mi cuerpo tiene la capacidad de poder almacenarlo, pero ya no en forma de glucosa, sino que en forma de una molécula que se va a denominar como glucógeno. El glucógeno va a ser una molécula que me va a poder permitir almacenar el exceso de glucosa que una persona está consumiendo, pero solamente lo va a poder hacer en el hígado y en el músculo esquelético.
este glucógeno en sí, realmente va a ser como un racimo de uvas. Si bien lo vamos a ver más adelante, quiero que entiendan el concepto muy en general. El glucógeno, al fin de cuentas, va a ser como un racimo de uvas, en el cual cada pequeña uva va a ser una molécula de glucosa. Y mi cuerpo la va a poder utilizar posteriormente, ya sea o para la contracción muscular o también para la mantención de los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, de aquí en adelante, es importante que recuerden que la forma de almacenamiento de los hidratos de carbono va a ser el glucógeno y que solamente va a poder almacenarse en dos tejidos, que van a ser el hígado y el músculo. Es así. Nosotros en segunda era vamos a estudiar todas las vías metabólicas que existen, justamente, al menos en las de los hidratos de carbono. Pero para esto es importante que nosotros primero nos ubiquemos. Es decir, lo primero que debería ocurrir es que la molécula de glucosa, como la conocemos, me sirva para poder obtener energía. Perfecto. Y para eso tendré que hacer entonces glucólisis. Sabemos por definición que la glucólisis es la vía metabólica por la cual voy a obtener energía o voy a contribuir justamente con el proceso de formación de la energía. Si esta glucosa ingresa a glucólisis, debería convertirse en piruvato. Y este piruvato, posteriormente, en presencia de oxígeno, debería transformarse en acetil-CoA. Y una vez obtenido el acetil-CoA, podrá ingresar entonces al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Recordemos que estos son distintos nombres que les podemos dar entonces al ciclo de Krebs para que él forme poder reductor y que posteriormente va a ser utilizado por la cadena de transporte de electrones para finalmente generar tanto el dióxido de carbono como desecho metabólico, el agua metabólica, recordemos que el oxígeno actuaba como el aceptor final del electrón, y finalmente el tan preciado ATP. Entonces, en primera instancia, cuando el cuerpo necesita energía, lo que hace es, o en todo caso lo que nosotros hacemos, es consumir las moléculas de glucosa, realizar el proceso de respiración celular para poder obtener energía. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si yo tengo un exceso de energía en el cuerpo o exceso de glucosa? Este exceso yo lo puedo llegar a almacenar en forma de glucógeno. Pero cuidado, porque la vía metabólica que me permite formar glucógeno a partir de glucosa es la que denominamos como glucogenogénesis. La glucogenogénesis es la vía metabólica por la cual yo voy a poder tomar el exceso de glucosa que se encuentra en el interior de mi cuerpo y poder transformarla a glucógeno, que es la forma de almacenamiento de los hidratos de carbono. Dicho glucógeno, si bien yo lo puedo almacenar a manera de reserva de energía, también lo voy a poder degradar luego a partir de una vía que se conoce como la famosa glucogenólisis. La glucogenólisis entonces para nosotros va a ser la vía metabólica por la cual degrado el glucógeno que tengo almacenado para poder obtener glucosa, que es lo que estamos viendo al menos en este punto. La glucosa incluso puede tener otros caminos diferentes, como lo son, por ejemplo, una vía muy poco estudiada que se conoce como la ruta de las pentosas fosfato, o también llamada la vía de las pentosas fosfato. Este es otro camino que puede tener entonces la molécula de glucosa. Vamos a ver más adelante que esta vía es de suma importancia, ya que me permite formar cofactores reducidos que van a tener funciones importantes en la formación de los lípidos, o incluso vamos a formar un sustrato que será la ribulosa 5-fosfato, necesario para la formación de los ácidos nucleicos, es decir, los nucleótidos, que son la base que nosotros utilizamos para poder formar el ADN de la célula. E incluso ese piruvato, que es lo que nosotros habíamos obtenido luego de la glucólisis, sabemos por primera era que tiene otros caminos, como lo son, por ejemplo,
El piruvato, siempre y cuando estamos en presencia de oxígeno, debería transformarse en acetil-CoA. Esto es lo común. Pero nosotros en primera era estudiamos el estado de anaerobiosis. Cuando uno habla del estado de anaerobiosis, hacía referencia a cuando un tejido no tenía el oxígeno suficiente. Entonces, ese piruvato debía tomar un camino totalmente diferente, que justamente será la formación del lactato. Esto, esta formación del lactato completamente, recuerden que era el motivo por el cual yo a la hora de hacer actividad física demandante y perder el patrón respiratorio, la acumulación del ácido láctico me llevaba a lo que era ese dolor muscular característico justamente de la glucólisis anaeróbica. Dicho compuesto no se va a perder, porque realmente tanto el piruvato como el lactato, así como lo veremos más adelante, otras moléculas, pueden servirme para volver a formar glucosa. Y eso lo voy a poder lograr gracias a una vía metabólica denominada como la famosa gluconeogénesis. La gluconeogénesis para nosotros, por definición, va a ser la vía metabólica que me permite formar glucosa a partir de compuestos que no sean glúcidos en sí. Allí encontraremos a diversas sustancias como lo son, por ejemplo, el lactato, el piruvato, el glicerol trefosfato, la alanina, los ácidos grasos y demás. Pero es algo que vamos a ver mucho más adelante con las vías metabólicas de los hidratos de carbono. Antes de que nosotros nos pongamos a estudiar todas y cada una de las vías, es necesario entender cómo es que primero llegan las moléculas de glucosa al interior de la célula. Y esto es muy importante para nosotros. La realidad es que las moléculas de glucosa, que como lo dijimos son el monosacárido, no pueden llegar de cualquier sitio. Es decir, esta molécula de glucosa primero tiene que ser absorbida desde el intestino para luego pasar hacia la sangre. Entonces, lo que nosotros tendremos aquí es una pequeña imagen de cómo debería ocurrir la absorción de los nutrientes. El proceso de digestión, dijimos, lo que hace es romper los polisacáridos para poder obtener a los monosacáridos, que en este caso lo podemos ver de color violeta, que van a ser en todo caso, el sodio, y por otra parte, estas moléculas de color amarillento van a ser las moléculas de glucosa. Entonces, esto que estamos viendo en la parte superior debería ser la luz intestinal, que justamente es la luz que da lugar a lo que es el paso de la comida. Entonces, lo que tenemos aquí es esta célula, que será la célula del enterocito, que es la célula que forma parte del intestino delgado, y finalmente la sangre, que es la parte, esta que vemos aquí en la parte inferior. Ahora, para que las moléculas de glucosa sean absorbidas al interior del enterocito, yo necesito que esa glucosa ingrese a partir de un pequeño transportador que se encuentra en la membrana apical del enterocito. Y ese transportador va a ser uno que denominamos como el famoso S-GLUT número 1. ¿Por qué recibe este nombre este transportador? Porque va a actuar como una proteína de cotransporte. ¿Qué quiere decir que actúe como una proteína de cotransporte? Que va a permitir el pasaje de dos moléculas hacia el mismo sitio. En este caso, de el sodio junto con la glucosa. Por eso recibe el nombre de S-GLUT, sodio-glucosa transportador. Entonces, va a permitir el ingreso de estas dos moléculas al interior del enterocito. Como lo podemos ver aquí, la glucosa, tarde o temprano, adentro del enterocito, alcanza niveles muy elevados. Entonces, como tenemos un sitio de mayor concentración, este va a querer difundir hacia un sitio de menor concentración. Conceptos básicos de fisiología. Pero para esto vamos a utilizar una proteína. Entonces estaremos hablando de un proceso de difusión facilitada, en el cual vamos a utilizar a este transportador que es el GLUT número 2 y que se encuentra en la membrana basal del enterocito. Entonces, este transportador lo que hace
es permitirme el ingreso de las moléculas de glucosa desde el enterocito hacia ya lo que es la sangre propiamente dicha. De esa manera, nosotros permitiremos entonces el ingreso de la glucosa al interior de la sangre. Por ende, la presencia de azúcar en la sangre, para nosotros, como lo dijimos al comienzo, tenía un nombre, y ese nombre es la glucemia. Justamente, la glucemia va a ser el nombre que le damos a las moléculas de glucosa que se encuentran en la sangre y que comúnmente tenían un valor normal de 70 a 110 miligramos por decilitro. Es muy importante que entendamos este mecanismo, ya que es la forma real por la cual las moléculas de glucosa pueden primero absorberse al enterocito y luego del enterocito hacia lo que es ya propiamente dicha la sangre. Para que posteriormente todas estas moléculas de glucosa que ahora están en sangre puedan ser absorbidas por los tejidos periféricos de mi cuerpo. Esto es muy importante, ya que nosotros en primera era estudiamos cómo es que se liberaba al menos uno de los transportadores de glucosa que podemos encontrar. Ese transportador, si hacemos un poco de memoria, era el transportador GLUT número 4. Y este tenía una característica. Y esa característica es que el transportador de glucosa GLUT número 4, nosotros lo vamos a destacar y diferenciar de los distintos tipos de transportadores que existen. La pregunta aquí es, ¿por qué lo vamos a hacer? Primeramente, el GLUT número 4 es un tipo de transportador que se caracteriza porque recibe el nombre de ser insulino dependiente. ¿Qué quiere decir? Cuando uno habla del transportador GLUT número 4, tenemos que aclarar de que este receptor o este transportador en todo caso es dependiente de insulina. Es decir, que él nunca va a estar presente en la superficie de las células a menos que la insulina esté liberada o que esté presente. Por eso decimos que tiene una característica que es el único insulino dependiente. Es decir, de que requiere de la insulina para que pueda estar presente en la superficie de las células de ese tejido. ¿Y cuáles van a ser esos tejidos? Por una parte, el músculo esquelético. Por otra parte, tendremos lo que es el tejido adiposo y en menor medida a lo que es ya en sí el corazón, o al menos una parte del músculo cardíaco, pero no del todo. Se dice también que al ser insulino dependientes, su Km, por ende su afinidad, concepto de primera era, decimos que es moderada, al igual que su afinidad es moderada, porque realmente dependen de la insulina, esa es la realidad. Ahora, van a existir otros tipos de transportadores en el cuerpo humano. Pero estos transportadores no se van a encontrar en cualquier sitio y nosotros al menos tenemos que conocer un poco de esa información. Los transportadores GLUT número 1, por ejemplo, van a ser un tipo de transportador característico de las células de la sangre, como lo son, por ejemplo, el glóbulo rojo, al menos como lo estamos viendo aquí. Entonces, los GLUT número 1 decimos que se encuentran en la superficie de las células de la sangre. Se encuentra también en la barrera hematoencefálica, justamente la sangre que tiene contacto con el cerebro, e incluso cierto contacto con el corazón, solamente algún tipo de célula. Y este es insulino independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiere de la insulina para que pueda estar presente. Independientemente o no de que la insulina esté, este transportador siempre va a estar presente entonces, como lo dijimos, en la superficie, en este caso, de los glóbulos rojos. Otro transportador que podemos encontrar va a ser el GLUT número 2. El GLUT número 2 o transportador de glucosa número 2 lo vamos a destacar y vamos a hablar mucho de él porque se encuentra en dos tejidos totalmente diferentes que van a ser el hígado y el páncreas. Entonces, este transportador de glucosa número 2 lo vamos a poder encontrar entonces en el hígado y el páncreas e incluso en otro tejido, que es justamente el que acabamos de ver hace un momento. Como lo dijimos,
el intestino delgado. Recuerden que lo acabamos de ver en este punto como tal. Me permitía la absorción de la glucosa ya hacia lo que es la sangre. Este transportador GLUT número 2, nosotros lo tenemos que caracterizar por una cosa, y es que se dice que su KM como tal va a ser muy alta. Y esto tiene que darnos a entender a nosotros una cosa. El hígado y el páncreas, al menos ese transportador, se dice que tiene una KM muy alta. Por ende, si tiene una KM muy alta, quiere decir que la afinidad que tienen estos tejidos con las moléculas de glucosa es muy baja. Y es así. Justamente, corresponde porque el páncreas y el hígado solamente van a poder captar la glucosa cuando los niveles de azúcar en sangre sean demasiado altos. La insulina lo que va a hacer es detectar los niveles altos de glucosa en sangre y como respuesta a la hiperglucemia, liberará entonces la hormona insulina que va a actuar con su efecto hipoglucemiante. Al menos estos transportadores GLUT número 2 también decimos que son insulino independientes, es decir, de que no requieren de la insulina para estar presentes en la superficie de esos tejidos. Encontramos también a los transportadores de glucosa número 3, o también denominados GLUT número 3. Estos transportadores para nosotros van a ser de importancia porque es el motivo por el cual constantemente, al menos yo en clases, suelo molestarlos un poco preguntándoles si desayunaron o no, ya que realmente los transportadores GLUT número 3 se van a encontrar en el cerebro, en las neuronas, e incluso un pequeño porcentaje en el esperma. ¿Eso qué quiere decir? Que los GLUT número 3 van a estar presentes en la superficie de esos tejidos. Se dice que también tienen o que son insulino independientes, que van a estar presentes sí o sí en la superficie de la célula. Pero ellos tienen una baja KM. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos un poquitito de memoria de primera era, decíamos que si nosotros tenemos una baja KM, eso quiere decir de que existe justamente mucha afinidad, tal y como lo podemos ver aquí. Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque con poca glucosa en sangre, el cerebro o las neuronas, como lo podemos ver, como tienen este tipo de transportadores, van a ser los primeros tejidos en absorber a las moléculas de glucosa, ya que como lo dijimos, tienen mucha afinidad. Entonces, al primer pico o elevación de la glucosa en sangre, estos transportadores, como ya están presentes, van a permitir directamente el ingreso de las moléculas de glucosa hacia el cerebro y las neuronas. Concepto muy importante, ya que es el motivo real por el cual existe el desayuno. Nosotros en la mañana, cuando hacemos la primera comida, que es la que con la que rompemos el ayuno, esa glucosa que nosotros consumimos, el primer tejido en captarla justamente va a ser el cerebro y las neuronas, para que nosotros realmente cognitivamente estemos despiertos. Otro tipo de transportador que podemos encontrar va a ser el GLUT número 5. ¿Pero por qué? Los transportadores de glucosa GLUT número 5 van a ser un transportador específico para una molécula que recibe el nombre de la famosa fructosa. La fructosa es realmente un isotipo que existe de la molécula de glucosa. Cuando nosotros hablamos de los hidratos de carbono, que son los azúcares, vamos a encontrar tres tipos principales: la glucosa, la lactosa y la fructosa. La fructosa realmente es el azúcar de las frutas, mientras que la lactosa es el azúcar de la leche. Ahora, los GLUT número 5 los vamos a encontrar en un tejido específico, que son justamente el enterocito, es decir, en la luz o en la membrana apical, ¿sí? Que es la luz que da justamente al intestino, que me permite absorber rápidamente esa fructosa como tal. Realmente acá hay un dicho muy famoso que justamente dicta que como la fructosa tiene su propio transportador, se puede absorber mucho más rápido. Entonces, el azúcar de las frutas,
como se absorbe mucho más rápido, termina provocando un pico de glucemia real, porque realmente sí es así. Pero vamos a ver mucho más adelante que estos picos de glucemia muchas veces no son tan perjudiciales para el cuerpo como uno creería. Realmente el consumir jugo de frutas no es malo, sino que tenemos que ver el contexto en el cual se está aplicando justamente este alimento, o incluso en qué horario del día, o tener en cuenta otro tipo de patrones, como por ejemplo la edad de la persona, su estado nutricional y si realiza o no actividad física, ya que todos son parámetros que uno tiene que tener en cuenta para poder realmente determinar si es correcto o no que una persona consuma jugo de frutas. Bien, entonces, una vez entendido estos conceptos generales, vamos a dejar esta clase grabada y este tema, al menos por aquí, para luego continuar con el siguiente tema que corresponde a glucólisis.